Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor los llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Ten paciencia conmigo. Es una súplica que hace aquel que debe. Págame lo que me debes. Es una orden. Súplica y orden. Todos estamos dados a suplicar. Ten paciencia conmigo. Pedimos que tengan misericordia para con nosotros, que nos entiendan, que nos perdonen. Pero esa misma actitud no tenemos con los demás, y por eso, págame lo que me debes. Aquí está el contraste, hermanos. El contraste de alguien que no ha podido vivir y experimentar la alegría de un auténtico perdón, del amor de Dios, que lo llena de alegría, de gozo, que lo libera de sus culpas, de sus pecados, de sus miserias, de sus pasiones. Y que esa actitud lo tendría que llevar a liberar al otro también. Pero no es así. Y por eso Jesús en este Evangelio le responde a Pedro, a sus discípulos y a nosotros. Cuando Pedro pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice que hay que vivir en un estado continuo y permanente de perdón. ¿Cuántas deudas tenemos nosotros con Dios? Y si nos acercamos con humildad y con el deseo de cambiar, cuantas veces lo hagamos, Dios nos perdona. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con el hermano. Que tengamos esa misma actitud que Él tiene para con nosotros. Él tiene paciencia con nosotros, tiene amor, tiene perdón. Y quiere que nosotros también tengamos esa paciencia, ese amor y ese perdón con el hermano. Y la única manera es que vivamos en Él y para Él, es decir, en su voluntad. Si mi hermano me ofende,
¿Por qué nos tenemos que sentir ofendidos? Cuando nosotros estamos ofendiendo no solamente al hermano, sino ante todo a Dios. No puede haber una ofensa en nosotros. Todo lo que nos haga lo tenemos que aprender a recibir para nuestra purificación, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces lo que nos venga del otro, el que lo tome como una ofensa, es porque no está en Dios, es porque no ha conocido la voluntad del Padre Celestial. Y entonces está lleno de sí mismo, de su voluntad humana. Y por eso una mirada, una palabra, una actitud, una obra que no le gusta del otro se siente ofendido. No es así para quien vive en su voluntad. El que vive en la voluntad de Dios va sintiendo que todo lo que le llega es voluntad de Dios y que todo es para su bien, para el crecimiento y para la purificación de su alma. Entonces todo lo recibe con amor y lo ofrece al Padre con amor. Y mira a aquel que le está lanzando esa piedra, lo mira con amor, porque a través de esa ofensa le está haciendo crecer. Eso le pasó a Santa Teresa. Se hizo amiga de aquella religiosa que tanto le fregaba la vida, porque entendió que esa era la que le iba a ayudar a purificar. Esa es la actitud del que vive en el Señor, y ese es el que va a ir adquiriendo un verdadero perdón y se va a ir llenando de este perdón de Dios para tener paciencia y perdón contra los demás. Todo le va resbalando y todo va haciendo un giro en su vida y lo va convirtiendo para gloria y alabanza del Padre Creador. Qué bueno que esto lo pudiéramos entender. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, entremos en el amor de Dios para que este amor de Dios sea nuestro motor, nuestro hilo conductor, nuestra esencia, nuestro movimiento en mi vida, en nuestra vida. Aquel mismo hilo conductor que condujo a nuestra Reina y Madre María a ser la Madre de Dios, porque en ella la voluntad de Dios habitó plenamente y por eso arrebató el perdón al Padre Celestial, todas las criaturas, porque unió su voluntad a la del Padre, porque habían sido separadas por Adán y Eva. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia de vivir esta paciencia con nuestros hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.